Imagina un cielo dividido, una rebelión que cambió el curso de la historia celestial. Hoy exploraremos la enigmática historia de los 4 ángeles caídos, seres creados por Dios que, impulsados por su orgullo y ambición, desafiaron al Altísimo y fueron expulsados del paraíso. Esta no es una simple narración de antiguas leyendas, sino una revelación de cómo estas figuras, que alguna vez brillaron con la luz de la divinidad, se convirtieron en los artífices del mal y en símbolos de la corrupción espiritual. Su historia, cargada de simbolismo y misterio, nos invita a reflexionar sobre el eterno conflicto entre la luz y la oscuridad y el plan divino que, a pesar de todo, prevalece. Desde el principio de los tiempos, los ángeles fueron creados para servir y adorar a Dios, participando en la grandeza de la creación. Entre ellos se destacaban aquellos dotados de belleza, sabiduría y poder. Eran los arcángeles, líderes de los ejércitos celestiales, encargados de velar por el orden del universo. Sin embargo, en el corazón de algunos se encendió la chispa del orgullo. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue uno de los más brillantes. Tradicionalmente se le describe como el ángel de la música y del canto, el más cercano al trono divino, pero su ambición lo llevó a querer igualarse al Creador. En un arrebato de soberbia, proclamó que se elevaría hasta las alturas celestiales, desafiando abiertamente la supremacía de Dios. Su insurrección no solo dividió el cielo, sino que también reunió a un grupo de seguidores que compartieron su visión de rebelión. La guerra en el cielo fue terrible, y en esa contienda, el arcángel Miguel lideró a los leales contra la rebelión de Lucifer. La batalla fue tan intensa que finalmente Dios decidió expulsar a estos ángeles caídos, arrojándolos al abismo y transformando a Lucifer en Satanás, el gran adversario, cuya misión se convirtió en tentar y engañar a la humanidad. Pero Lucifer no es el único. Entre estos seres se encuentra Semiásel, cuyo nombre se traduce como el que observa a Dios. Según algunos textos apócrifos, Semiásel lideró a los llamados vigilantes, ángeles enviados a la tierra con la tarea de instruir y vigilar a los humanos. Sin embargo, la fascinación por la belleza de la humanidad lo llevó a desviarse de su cometido. Se dice que Semiásel y sus compañeros se entregaron a pasiones prohibidas al tomar para sí a mujeres humanas, infringiendo las leyes divinas y desatando una ola de corrupción. El resultado fue la aparición de los Nefilim, gigantes de proporciones colosales, seres que marcaron el comienzo de una era de violencia y decadencia en la tierra. Estos eventos, narrados en el libro de Enoc, revelan cómo el conocimiento celestial fue corrompido y cómo la unión entre lo divino y lo humano se tornó en una fuente de maldad que habría provocado la ira de Dios, desencadenando el diluvio universal como castigo. Azazel, otro de los ángeles caídos, es mencionado como el que enseñó a la humanidad los secretos de las artes prohibidas. Su nombre significa el que es apartado, y se le atribuye el haber introducido en el mundo la fabricación de armas, la alquimia y otros conocimientos que, lejos de elevar al hombre, lo llevaron por un camino de idolatría y violencia. Se cuenta que Azazel instruyó a los humanos en el uso de metales y en la fabricación de objetos de belleza, pero también en la creación de instrumentos para la guerra. Así, el conocimiento que debía ser un don celestial se convirtió en un arma para oprimir y destruir, sembrando el caos y la perdición entre las gentes. La tradición indica que Dios, al ver cómo se utilizaban estos conocimientos para fines destructivos, lo castigó severamente, atándolo en el desierto, donde su furia se congela hasta el día del juicio final.
El cuarto y último de estos ángeles caídos es Belcebú, cuyo nombre evoca imágenes de pestilencia y corrupción. Tradicionalmente identificado como el señor de las moscas, Belcebú fue adorado en algunas culturas como una deidad pagana, pero en la tradición judeocristiana se transformó en el príncipe de los demonios. La Biblia lo menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento, relacionándolo con el poder de expulsar demonios, aunque Jesús lo rechaza como fuente de su autoridad divina. Belcebú simboliza la corrupción absoluta, la encarnación del mal que se alimenta de la decadencia humana. Su figura se asocia con la impureza, la idolatría y la perversión de los designios divinos, siendo un recordatorio de que incluso lo que fue creado para ser puro puede ser transformado en un instrumento de destrucción. Estos 4 ángeles caídos, cada uno con su propia historia y simbolismo, representan la compleja relación entre el bien y el mal en el universo. Sus actos no fueron meras rebeliones aisladas, sino que marcaron un punto de inflexión en la narrativa divina, demostrando que la desobediencia a la voluntad de Dios tiene consecuencias eternas. Aunque fueron expulsados del cielo, su influencia persiste a lo largo de la historia, operando en las sombras y afectando el destino de la humanidad. La tradición nos enseña que, en el final de los tiempos, estos seres serán finalmente juzgados y condenados, cumpliendo así con la promesa de justicia divina. A lo largo de los siglos, diversas tradiciones y textos apócrifos han intentado reconstruir la historia de estos ángeles caídos, ofreciéndonos visiones que complementan y, a veces, desafían la narrativa canónica. El libro de Enoc, por ejemplo, ofrece detalles sobre la rebelión de los vigilantes y la caída de estos seres, mostrando un relato lleno de simbolismo y advertencia. Según este texto, los ángeles caídos descendieron a la tierra no solo para corromperla, sino también para impartir conocimientos prohibidos que transformaron la civilización humana de manera irreversible. Estas enseñanzas, aunque prohibidas por la tradición oficial, han influido en la cultura y el pensamiento a lo largo de la historia, dando lugar a movimientos esotéricos y místicos que buscan recuperar la sabiduría perdida. Además, la figura de Lucifer ha sido reinterpretada en diversas corrientes del pensamiento. Mientras la teología tradicional lo ve como el ángel que cayó por su soberbia, algunas corrientes esotéricas y gnosticismo lo presentan como un portador de luz, un rebelde que cuestionó el orden establecido para abrir nuevas posibilidades de conocimiento. Esta dualidad en la interpretación de su figura refleja la complejidad de la existencia de estos seres y nos invita a cuestionar las versiones oficiales de la historia divina. Podría ser que la rebelión de estos ángeles no fuera solo un acto de orgullo, sino también un intento de explorar dimensiones del conocimiento que la autoridad celestial prefería mantener ocultas. Esta pregunta sigue siendo motivo de debate entre estudiosos y místicos, quienes sugieren que en el fondo, la caída de estos ángeles representa la tensión entre el deseo humano de trascender y la necesidad de mantener un orden divino. Por otro lado, la influencia de estos ángeles caídos se extiende más allá del ámbito puramente espiritual. En la historia y la cultura popular, sus nombres han llegado a simbolizar la lucha interna entre la luz y la oscuridad, entre la virtud y el pecado. Desde la literatura hasta el cine, las figuras de Lucifer, Azazel, Semiácel y Belcebú han sido fuente de inspiración para innumerables obras que exploran la dualidad del ser humano. Sin embargo, es importante recordar que detrás de estos relatos hay una advertencia profunda. La rebelión contra Dios conlleva un precio eterno.
La expulsión de estos seres del cielo no fue un castigo arbitrario, sino la manifestación de la justicia divina ante la desobediencia. La narrativa de los ángeles caídos nos recuerda que el orden del universo está regido por leyes inmutables y que la desobediencia a la voluntad del Creador siempre tiene consecuencias. A través de la historia de estos seres se nos enseña que el poder y la sabiduría deben usarse con responsabilidad y que la búsqueda del conocimiento sin la debida humildad y reverencia puede llevar a la perdición. En el gran esquema del plan divino, cada acto de rebelión se contrapone con la promesa de redención y justicia. Así, aunque los ángeles caídos representan el lado oscuro de la creación, su existencia también subraya la magnitud del amor y la misericordia de Dios, que en su infinita sabiduría siempre busca restaurar el orden y la armonía. Hoy, mientras reflexionamos sobre la historia de estos 4 ángeles caídos, recordemos que su relato no es simplemente una advertencia del pasado, sino una invitación a vivir en coherencia con la voluntad divina. Nos desafían a examinar nuestros propios corazones y a reconocer que en nuestra vida diaria también enfrentamos elecciones que determinan nuestro destino espiritual. La lucha entre el bien y el mal continúa, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de elegir el camino de la luz, siguiendo el ejemplo del Altísimo. Si bien la tradición nos muestra a estos seres como símbolos del mal, también es cierto que su historia nos ofrece lecciones profundas sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la búsqueda del conocimiento verdadero. El legado de estos ángeles caídos sigue vivo en las enseñanzas que nos instan a actuar con integridad y a resistir las tentaciones que nos alejan del propósito divino. En última instancia, la narrativa de su caída nos recuerda que, aunque el mal pueda tener un poder temporal, la verdad y la justicia de Dios prevalecerán por siempre. Ahora te pregunto, ¿qué piensas sobre la historia de estos ángeles caídos? ¿Crees que su rebelión fue simplemente un acto de orgullo o quizás un intento de explorar horizontes prohibidos que desafiaron la concepción tradicional de la divinidad? ¿Qué significado tiene para ti el hecho de que, incluso en los textos más oscuros, se revele la infinita misericordia y justicia de Dios? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este mensaje con aquellos que buscan comprender las profundidades del plan divino. Recuerda que en cada fragmento de la historia de la creación se esconde un llamado a la reflexión y a la transformación personal. Los ángeles caídos no solo representan el fracaso de quienes se rebelaron contra Dios, sino también la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Una lucha en la que todos estamos llamados a elegir el camino del bien. Porque al final, la verdadera fuerza reside en reconocer nuestras propias debilidades y en buscar la gracia divina para superarlas. Comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que juntos podamos seguir explorando los misterios que han marcado la historia de la humanidad. Que la historia de estos ángeles caídos te inspire a vivir con una fe renovada y a buscar siempre la verdad que libera. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos descubriendo secretos antiguos que siguen transformando nuestro mundo.